Buenas tardes. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a Fernando Irigaray y a todo el equipo la invitación, la posibilidad que nos da de estar acá, de compartir este espacio que es tan importante para encontrarnos con colegas y con gente que está permanentemente pensando, trabajando y poniendo en duda muchas cosas en relación a la comunicación, y entonces me parece que estos espacios son muy ricos. Y bueno, este foro hace 10 años que se hace, y yo hace 10 años que vengo acá a Rosario a dar clase en la maestría de Comunicación Digital Interactiva que dirige Fernando, con lo cual ya hemos forjado una profunda relación, y muchos de los exalumnos hoy son docentes, y es una alegría ver cómo los que fueron alumnos de la maestría hoy ocupan lugares de mucha importancia en la profesión, destacándose en distintos lugares, y realmente eso es lo más importante el resultado de todo este proceso de formación en el que estamos todos metidos. Y hoy vengo a contar una experiencia que tiene que ver también con la maestría, con la docencia, y por eso le invité a Vanina a esta charla que comparta conmigo, porque lo que voy a hacer es presentar trabajos de estudiantes que fueron realizados a fines del año pasado y comienzos de este año, en la materia que yo doy en la maestría, que este año, el año pasado en realidad, asumió una nueva forma que es totalmente virtual. O sea, hasta el año pasado, yo viajaba a Rosario, veía a la gente se trasladaba y vivía la experiencia de cursar una maestría en el espacio físico real, y a partir de este año apareció esta modalidad con todas las dificultades y también con todas las ventajas que ahora vamos a ver que tiene este formato. Antes de entrar específicamente en la presentación de estos trabajos, hoy estaba recordando que mi última intervención en este foro fue creo que en el 2015, si no me equivoco, cuando fue en el espacio ahí de la universidad, el ECU, sí. Donde yo di una charla sobre Wanda Nara y el reality transmedia, lo llamé yo, y comparaba a Wanda Nara con Lady Macbeth. Y hablaba básicamente de esta idea de la vida contada a través de los medios, ¿no? Entonces yo hablaba del reality transmedia. Con este vértigo con el que los medios van desarrollándose y demás, ya hablar de reality, que es como una categoría más vinculada con la televisión en todo caso, empecé a pensar un nuevo formato que yo llamo la ficción de datos, que es un poco, me parece, lo que está sucediendo hoy, un poco retomando algunas de las cosas que escuché en las charlas previas. Yo creo que más allá de las definiciones de qué es transmedia, crossmedia, multimedia, etcétera, etcétera, y todas las actualizaciones que se van haciendo semánticas, la gran novedad en la construcción de la trama narrativa es que ahora estamos asistiendo a una narración sin argumento. Esto es lo que rompe con toda la lógica de la narración aristotélica, y realmente es la verdadera novedad que encontramos en estos espacios de narrativas mediáticas. ¿Qué quiere decir la narración sin argumento? Quiere decir que nosotros asistimos a un relato en nuestras líneas de tiempo de los medios, llámese Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, en la que se suceden una cantidad de hechos, de acontecimientos, sin conexión unos con otros, una foto de un cumpleaños, los bombardeos de Siria, un gatito, en fin, todos los contenidos que van surcando nuestro storyline de cada uno de los medios, construyen una narración. Pero esa narración no tiene argumento, no tiene
protagonista, no tiene principio ni final, pero constituye de alguna manera un relato generado por múltiples fuentes. Entonces, quería aportar esto como comentario teórico antes de iniciar la muestra de estos trabajos que quiero presentar hoy. Lo bueno de este encuentro también, de este foro, es que he tenido la oportunidad de encontrarme con los estudiantes con los que compartimos por internet todo nuestro proceso, y vamos a invitar a comentar brevemente sus trabajos a medida que los vamos presentando, dentro de las posibilidades del tiempo y demás. Este ejercicio que yo propongo, la ciudad como escenario, ya lo vengo haciendo hace bastante tiempo. Quizá alguno que haya cursado con nosotros antes ya participó de esta experiencia. Este año tuvo un ingrediente muy novedoso, que fue que la enorme cantidad de alumnos que había dentro del curso, y que era un ejercicio individual. Otras veces se ha resuelto grupalmente. Esta vez cada uno tenía que producir un relato desde su ciudad. Y la riqueza de esta muestría es que hay gente de toda Latinoamérica participando, y de muchos sitios de Argentina. O sea, hay una multiplicidad de culturas y de lugares que hizo que este ejercicio se potenciara. Porque al finalizar, bueno, vamos a ver cómo obtuvimos registros y relatos de lugares tan diferentes. Este ejercicio yo lo propuse inspirado en básicamente todos los planteos que hizo el situacionismo y Guy Debord en los años 50, básicamente la idea de la deriva, ¿no? La deriva como un recorrido de apropiación del espacio público y de atravesamiento del espacio público, quebrando las rutinas habituales. La deriva no es el azar, no es salir sin idea, no es ver qué pasa, sino es proponerse una determinada forma de recorrer el espacio. Y esto es un poco el método con el que yo propuse acercarse a este trabajo. Ellos tenían que producir una deriva dentro de la ciudad en la que viven, en el espacio público, y a partir de lo que ese recorrido les daba, construir una historia o varias historias. La consigna en sí está planteada así: elegir un punto de la ciudad, una intersección situada en cualquier lugar del espacio público. En primera instancia, caminar, sacar fotos, tomar notas, hablar con la gente, revisar archivos. No, digamos, no comprometerse de entrada en el recorrido, sino ver un poco lo que nos da ese espacio. No, que fue parte de un trabajo en proceso. O sea, primero hubo una consigna de tipo parcial, donde, como bien decía Martín, fue empezar a buscar este recorrido, tomar fotografías, registro audiovisual y demás. Y luego fue la construcción final de esa deriva, que fue parte del trabajo final de Lab 3. Una de las potencialidades que tiene este formato virtual de la maestría no es solo, bueno, la riqueza de la cantidad de lugares diferentes que nos encontramos a la hora de armar un mapa general con todas las localidades involucradas y los recorridos involucrados, sino que también, si bien en esta oportunidad el trabajo fue realizado de forma individual por los estudiantes, sí hubo instancias que nos permitió la plataforma, donde realizamos los intercambios de trabajo colaborativo entre los alumnos. Entonces, si bien el trabajo fue realizado de manera individual, fueron compartiendo este proceso junto con Martín y conmigo, que en este caso soy la tutora del curso. Bueno, entonces en esa segunda instancia, diseñar un recorrido aplicando un algoritmo que organice la acción. ¿Cuál es esta idea del algoritmo? Es generar una instrucción, una secuencia de operaciones, que eso es un algoritmo, y reproducirla e inclusive hacerla disponible para que otro la pueda reproducir y ver qué experiencia
se produce a partir de la aplicación de ese algoritmo. Esto, bueno, costó un poco entenderlo, quizás es difícil explicarlo, hasta que en algún momento todo el mundo entendió bien de qué se trataba y se produjeron distintas propuestas. Fue así, ¿no? El tercer punto, entonces, identificar uno o más historias ligadas con el espacio, con ese espacio recorrido, y definir un relato que las conecte entre sí. El estilo y el género es libre, pudiéndose optar por formatos de ficción o no ficción. En esto también era interesante ver si había una orientación más hacia lo documental o había una orientación más hacia la construcción de ficciones y de historias inventadas. Entonces hicimos una selección, eran como 40, ¿no? ¿Cuántos trabajos hubo? Más de 45. Quédense tranquilos que no los vamos a ver todos ahora. Hicimos una breve selección tratando de identificar algunos trabajos por alguna característica en particular. Por ejemplo, este trabajo proviene de Guayaquil. ¿Está aquí presente? Ahí está. José Yepes. ¿Querés pasar? Adelante, adelante. Aquí lo que hicimos, este trabajo tiene un fuerte componente de narración audiovisual. Está hecho básicamente en una secuencia de videos muy bien hechos, muy bien trabajado el concepto de puesta en escena y encuadre dentro de cada escena que él fue eligiendo retratar. No sé si nos querés contar un poquito brevemente el proceso. De cada uno tengo el algoritmo, que no sé si es necesario leerlo, pero por lo menos contarnos básicamente qué te propusiste. Bueno, acá tengo esto nomás. Ah, gracias. Pero contá lo que vos... Bueno, en realidad sí, al principio costó un poco entender de qué se trataba, pero siempre me pareció desde el comienzo muy interesante, sumamente interesante y un desafío que valía la pena afrontarlo poniendo todo lo que en juego, todo lo que podía poner. El algoritmo, en la primera visita a este lugar, Martín nos había dicho que sería adecuado, sería lo mejor que sea un sitio de la ciudad que no conociéramos, que fuera bastante extraño para mí en este caso. Y escogí este barrio que siempre me había llamado la atención, pero que nunca lo había visitado. En esa primera aproximación, ese primer recorrido, lo que hice fue, bueno, más o menos darme cuenta del barrio, de qué dinámica tenía, de qué sucedía ahí, y tratar de pensar en el algoritmo. El algoritmo es una cosa realmente sencilla, como ya lo dijo, una serie de instrucciones. A mí se me ocurrió que el recorrido podía estar determinado por el tráfico. Entonces la cámara va recorriendo el barrio y se detiene o toma hacia la derecha, toma hacia la izquierda o sigue hacia adelante, siempre hacia adelante, de acuerdo a como en cada esquina el primer vehículo que pasara nos indicara. Y ese fue simplemente el algoritmo, y tenía un tiempo de duración para que no se vuelva infinito, y también otro límite territorial, que es la última calle del barrio. Luego en el segundo recorrido, ahí sí pusimos en práctica el algoritmo y fui filmando lo que simplemente más me llamaba la atención, pero tratando, aunque se trataba de, como Martín nos decía, ir y no con una idea preconcebida, sino a ver qué, o sea, a encontrar lo que apareciera.
Entonces, bueno, de todas maneras tenía que tener algo en la cabeza, no podía ir simplemente filmando. Entonces, bueno, mientras la cámara se movía, nos deteníamos a filmar. Tuve ayuda de 2 personas, porque en esto no se puede hacer solo. Tenía alguien que me ayudaba con el sonido y alguien que nos ayudaba con la seguridad, porque es un barrio un poco peligroso y íbamos con equipos, etc. Y nos deteníamos a filmar cualquier cosa que nos llamara la atención. Y luego, pues en el proceso de montaje, se construyó una historia que la descubrimos, o bueno, eso sí, el montaje lo hice yo solo, que la descubrí ahí, en ese material. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias. No, no, gracias a vos. Bueno, Zona Errática. Juliana, está por acá. Juliana, adelante. Este trabajo, de alguna manera, se escapó un poco de la consigna, o de alguna manera violó la consigna, pero me gustó que tuviera esa propuesta, esa actitud. Y básicamente, ¿en qué consistió? En que el recorrido lo hizo a través de Google Street View. No puso el cuerpo en la calle, sino que decidió tomar las imágenes que le daba el Google Street View para hacer su deriva. Bueno, el barrio era la Villa 31. Bueno, yo vengo trabajando, voy encarando mi tesis en el vínculo entre la fotografía y los nuevos medios, y en línea con lo que decía Martín recién, de tanta proliferación, intoxicación visual, me gusta mucho todas estas nuevas narrativas que van surgiendo, en donde se resignifica las imágenes que ya circulan y que genera la gente, y entonces se les da una nueva curaduría, un nuevo sentido, básicamente. Entonces, bueno, en línea con esto, me gustó la idea de Google Maps. Igual Google Maps fue una idea que fue surgiendo, o sea, lo primero que hice al momento de pensar el ejercicio fue ir a Google Maps. Y bueno, ahí me quedé. Y luego, bueno, y ahí descubrí que en el recorrido, que fue todo por Google Maps, hay particularmente en la Villa 31, donde no transitan muchos autos, se hace todo con cámara 360, pero lo lleva un humano, no el auto. Y lo que se encuentran es este tipo de fenómenos, que se llama glitch, el efecto. Zona errática significa glitch city. Glitch city es esas zonas del videojuego en donde hay algoritmos, no sé cómo decir, hay algo no contemplado por el sistema, fallas, que automáticamente el sistema lo resuelve como puede. Entonces suceden este tipo de cosas, como por ejemplo que, no sé, una casa tenga de techo un sombrero, o aparezcan fantasmas, se estire, se genere tensión con el desdoblamiento de imágenes Hay un problema tecnológico en el sistema del dispositivo 360. Las cámaras, que son 2 lentes de 180 grados cada uno, tienen un eje que es un punto ciego. Y ese punto ciego genera un lenguaje que escapa al control de la máquina y produce estas cosas que Juliana lo convirtió en un discurso poético. O sea que está muy bien. Listo, muchas gracias. Andrea Mancilla, por favor. Bueno, en Rosario no podía faltar Alberto Olmedo. Y bueno, esta historia también me gustó mucho. La forma en que pensaron justamente el recorrido. Ahora, no era ir a Pichincha y registrar que era el barrio de Olmedo, sino cómo acceder a la información sobre esa historia tan rica de ese personaje que marcó tanto a la ciudad y de un barrio, a partir de esta consigna, que es como una metodología de abordaje de lo audiovisual que rompe con todas las ideas de guión, digamos, de sistematización del acceso al relato desde un lugar racional y permite acceder desde otro lugar.
Bueno, en realidad el trabajo arrancó muy mal porque la consigna decía un lugar que usted no conozca y yo fui de la puerta de mi casa hacia adelante. Así que cuando presenté el trabajo el primer día, dijo, ¿alguien quiere comentar qué está haciendo? Lo primero que me encontré fue con una reubicación en el planteo del trabajo y como suelo ser bastante porfiada, no quería abandonar la idea y me gustaba este desafío del lugar nuevo. En realidad es el barrio donde vivo, pero creo que para mí era desconocido en muchas cosas. Siempre creo que cada vez que lo camino lo redescubro, lo elegí para vivir, no es que nací ahí, y sentía que tenía mucha historia para contar. Así que mi algoritmo era bastante sencillo, aunque no me costó mucho llegar a él, el algoritmo que resultó era sencillo, era entrar al barrio por donde vos quisieras y al primer transeúnte que te encontraras, preguntarle si conocía a Alberto Olmedo, si te decía que no, tenías que buscar otro. Si te decía que sí, avanzabas. Le tenías que preguntar si conocía un personaje, si te decía que no, se terminaba, volvías a buscar un transeúnte, si te decía que sí, le preguntabas a qué lugar del barrio crees que iría y por qué. Y bueno, y ahí me encontré con una mirada distinta del barrio que camino todos los días y lo que la gente conoce sobre Olmedo. Y resultaron así cosas fantásticas como descubrir lugares en mi barrio que no conocía y las historias que la gente tiene. Bueno, fue interesante porque terminé en un bar, en una esquina abandonada, bueno, el último punto en realidad casi que se salía del barrio por definición, que eran Los Hilos. Y lo interesante es que la gente retomaba cosas del personaje que recordaba, pero además completaba. Entonces aparecía una cosa de ficción, ¿no? Porque cada vez que volvía a casa me fijaba qué es lo que, si era verdad esto que la gente contaba de Olmedo. Y por ejemplo me encontré con unos señores que dicen de un mejor amigo de Olmedo que va todos los días al banco. Así que hice una cosa contemplativa de volver durante varios días al banco a ver si aparecía el señor, y me quedé muchas horas y el señor, bueno, no aparecía. Después entrevisté a la gente a ver si aparecía el señor. Bueno, y a partir de ahí aparecieron múltiples recorridos del barrio recuperando la mirada de los transeúntes y recuperando el espíritu de cómo lo hubiese recorrido Olmedo según los transeúntes de Pichincha. Pero no está. Bueno. El siguiente trabajo no está presente la autora. Es de Elena Butarelli. Lo hizo sobre Londres. Trabajó con algunas... No sé si es Londres o otras ciudades. ¿Sí? Bueno. No sabemos qué ciudades. Parece que sí es Londres, ¿eh? Ah. Pero bueno. No está acá Elena para contarnos. Sí, sí. Si lo querés ir avanzando, trabajó sobre algunas de las puertas que fue encontrando. No me recuerdo bien el algoritmo. ¿Querés contar? No, ella encontró una historia de marcianos y de una representación de una obra que habla de marcianos en un barrio que yo tengo la duda si es Londres, pero puede ser. Y entonces a partir de ahí fue desarrollando su recorrido y incluyó muchas cuestiones de reflexiones poéticas y se convirtió como en un viaje poético que disparó un montón de relatos emocionales, ¿no? Hay mucho video, hay mucho audio, hay mucho texto, donde va ligando distintas cuestiones del espacio con cuestiones personales, ¿no? Entonces me parece que está bueno también eso, cómo el exterior dispara historias del interior, ¿no? De la propia historia de cada uno, ¿no? Videos en donde va como relatando sensaciones, bueno, como un clima, ¿no? Ha logrado un clima y un estado de ánimo muy interesante. ¿Está presente? Fernando está presente, adelante, el cordobés. Dale. ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto, además. Igualmente. Bueno, Fernando
tuvo un planteo muy interesante y una realización también muy potente desde el punto de vista visual. Contá un poquito cómo fue tu Bien, propuesta. La Ruta Celeste remite a Alberdi, puntualmente en Alberdi, que es un barrio muy populoso de Córdoba, muy popular, y también vive mucha gente. Hay un club de fútbol que le presta el color a todo el barrio porque tiene una camiseta que tiene un color muy puro, que es un celeste, un tono de celeste muy fuerte. Digamos, la característica es que todo el barrio está pintado de celeste. Hay muchos objetos, desde las casas, la mayor parte de las aberturas, los canastos. Bueno, la cuestión es que empecé a salir a caminar, cortinas, y empecé a encontrar que todo el barrio estaba de celeste, y entonces propuse el algoritmo a partir de ir caminando a medida que uno va encontrando el color celeste, y si encuentra una persona vestida de celeste, cambiarle la dirección y seguirla. Pero lo que me llamó la atención cuando yo empecé a hacer ese recorrido es el tema de la basura, que eran que yo le encuentro un sentido especial al hecho de que toda la basura del barrio sea de color celeste. Y pensaba que un hincha de Belgrano y una persona que vive en el barrio, cuando tiene que elegir entre una marca de arroz que tiene el envoltorio celeste y otra, inconscientemente elige la de celeste. Pues me pasaría a mí con mi club también. Y bueno, y a partir de ahí se me ocurrió las historias que le pedí a personas que me contaran una historia de su vida que tengan con un objeto celeste. Y eso fue más difícil porque, bueno, yo conozco mucha gente en Córdoba que son hinchas de Belgrano y lo tienen muy interiorizado, entonces no se les ocurría, a pesar de que la sabían y que tienen historias con el club, no se les ocurría. Entonces fue como una búsqueda de decirle, bueno, pensá cuando eras chico, qué tenías, qué te regalaron. Pero creo que conseguí, hubo un par de historias que también tenían mucho que ver con la tradición y con la herencia, y que contaban historias familiares que bueno, tenían en común el objeto celeste. Buenísimo, muchas gracias. Todo un descubrimiento psicosociológico, ¿no? A partir del análisis de la basura, eso está buenísimo. Debord hablaba de la psicogeografía, ¿no? Y entonces tiene que ver también con esto, cómo ir descifrando en el espacio elementos de la vida de la gente, ¿no? Y creo que todos lo han logrado bastante bien. Este es el de Parque Centenario. Hernán, adelante. Hernando, perdón. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo los estoy conociendo ahora. Sí, es raro eso, pero es así. Sí. Bueno, contanos un poco también tu experiencia, basada en el Parque Centenario en Buenos Aires. Bueno, yo soy vecino del barrio, vivo en Buenos Aires. Originalmente, es muy raro que me pasó, pero hice la carrera de grado muy cercana ahí, por la universidad a la que vengo. La UBA de Sociales estaba originalmente ahí, estuvo mucho tiempo. Conocí el lugar y posteriormente me mudé cuando me recibí. Entonces era como muy raro. Lo conocía como universitario y posteriormente... Otro que no respetó la consigna. Sí, exactamente. Eso es lo que quería decir. Como no la respeté en ese sentido. Ahora, lo he recorrido varias veces y originalmente me parecía que tenía otra forma de ser recorrido. Y un día, digamos, dentro de la consigna tenía varios momentos. Un primer momento era recorrerlo como a ciegas, como si no hubiera un orden, y posteriormente encontrarle una forma de ese recorrido, digamos, era una de las posibilidades. Y en ese momento me encontré, o sea, el Parque Centenario, para los que no son de la ciudad, tiene diferentes sectores, digamos, hay muchas cosas que se concentran ahí, no solamente el parque, sino desde un planetario hasta una zona de librerías, una feria importante también de usados. Hay muchas actividades, sobre todo el fin de semana. Originalmente lo recorrí, digamos, suelto, pensando un poco en la actividad, y me encontré, digamos, una de las zonas, específicamente, que no sé si se ve en el mapa, en la anterior, una de las zonas, que es la zona, digamos, de librería de usados,
me encontré con un libro que es el I Ching, digamos, no sé si es un libro milenario, ha sido escrito por varias generaciones que representa mucho para la mitología china, es también un libro oracular, que está pensado para dar soluciones hacia las personas, digamos, en el sentido de casi como un horóscopo, pero la pregunta se instala del lado de la persona y no... La devolución es poética, quiero decir. O sea, las devoluciones que hace el I Ching, una vez, tiene un algoritmo en sí mismo y es milenario, donde hay unas 3 monedas que se tiran y a partir de la tirada de monedas se puede hacer una lectura del libro a la manera de lo que es Rayuela, ¿no? Digo, en Cortázar. O sea, tiene muchas formas de ser leído y tiene momentos distintos para ser leído, con lo cual es un algoritmo en sí mismo. Esa estructura es coincidente, la del I Ching tiene 8 trigramas y además es coincidente a nivel circular con la arquitectura del parque. Con lo cual, la lectura que yo hice en ese sentido era que el ingreso al parque era coincidente con la estructura de Pakua, que tiene que ver con la filosofía china, de 8 lugares donde puede ser recorrido que representan 8 elementos. A partir de eso, digamos, esa estructura que era coincidente en algún punto, de 8 lugares, 8 lados que tenía, se me ocurrió trabajar la estructura, digamos, audiovisual y una estructura poética que puedas recorrer el I Ching a partir de recorrer el parque. En algún punto la búsqueda era lograr a través del parque, la situación de parque, recorrer el I Ching. En algún punto intenté lograr que todas las posibilidades que tiene el I Ching, que son 64 tipos de lecturas distintas por la multiplicación que tiene la lectura, es complejo y es muy largo de explicar, porque son multiplicaciones donde hay una estructura que significa cada cosa, cada número significa una posibilidad de lectura. Esa situación era bastante compleja de resolver y mi trabajo en ese sentido fue generar una respuesta posible al lugar del parque donde estábamos. Entonces, la forma de recorrer el parque era circular, donde había representaciones que tienen que ver con los elementos del I Ching, que además son coincidentes con el parque, como el cielo, el fuego, el agua, la representación del lago, que tiene que ver también, que se puede extender con la filosofía china y demás, sobre todo los elementos naturales. Y lo que termina, digamos, el trabajo es en devolver videos y una suerte de horóscopo donde uno puede obtener una respuesta sobre una pregunta que se le puede hacer al parque. Entonces, la pregunta que hacemos, el algoritmo da una respuesta y la interpretación está en nosotros. La diferencia con el I Ching es que no es un libro, sino que tiene una imagen y tiene un texto que lo acompaña. Es básicamente eso. No tiene otra situación más que leer el I Ching como si estuviéramos recorriéndolo espacialmente. Es eso. Bueno, buenísimo. Muy bien. Perfecto. Una deriva muy borgiana, ¿no? Está Borges muy presente en toda esta... Estuvo muy presente en el curso. Claro, bueno, yo les hablé mucho de Borges también, o sea que no es casualidad. Y no es casualidad que él haya encontrado el I Ching en el mercado y bueno, y todo se conecta universalmente y bueno, todo eso. No está, ¿no? Sergio Magallanes. Adelante. Adelante. ¿Cómo? Sí, este es el mío. Bien. En este caso, bueno, ahora nos va a contar la experiencia. Es donde la consigna del algoritmo es donde más se parece al origen, digamos, informático de la propuesta del algoritmo, pero llevado a un plano analógico o terrenal, digamos. Me parece que hubo una operación interesante ahí. Bueno, la idea fue, bueno, basado en lo que vos, la consigna tuya, armar una serie de algoritmos que se pudieran combinar. Entonces, uno podía hacer un recorrido que nunca iba a ser el mismo, pero que de atrás había una historia. La historia era una persona que estaba desquiciada
que recorría un espacio ya delimitado y que las líneas que delimitaban ese espacio se comportaban como elásticos que siempre lo volvían hacia adentro. En sí mismo esas calles tenían ese algoritmo de un retroceso, pero en cada una de las esquinas podía generarse un algoritmo combinado con otro. Entonces no solamente podía pasar un auto con una determinada marca, sino una persona con género femenino, masculino, y eso se sumaba al algoritmo donde uno tenía que correr o pararse o cruzarse a un determinado lugar, doblar a la izquierda, a la derecha. Hay, como dice acá, comandos de dirección, comando de distancia, comando de lateralidad, comando de velocidad. Cada uno de esos comandos, que es el propio cuerpo humano puesto en el escenario, pero guiado por estas instrucciones. O sea, una operación matemática para generar un recorrido. Claro, de eso se trataba, ¿no? De combinar estos algoritmos. Y por otro lado, bueno, yo lo que había puesto era una aplicación, Runtastic, donde en vivo se iba marcando el recorrido que yo iba realizando en Facebook. Mi idea, que no se concretó, era con el Runtastic uno puede ir dándole indicaciones a la persona que va andando en bici o corriendo, uno puede aplaudir, puede ir generando algún tipo de incentivo. La idea era que uno también pudiera hacer eso y que también pudiera ser complementario a los otros algoritmos. Entonces uno no solamente podía intervenir, el algoritmo no solamente podía intervenir desde el espacio físico, sino también desde la red. Bueno, nadie se conectó, pero no pasó nada. Lo otro que me pareció muy interesante era la reacción de la gente, porque por otro lado vos también decías que debíamos contemplar la reacción de la gente. Entonces, claro, cuando yo llegaba a una esquina y me paraba bruscamente o salía corriendo, la reacción de la gente, ¿qué le pasa a este loco? Y ahí cobraba también vida el personaje en el cual yo estaba encarnando, ¿no? Esa persona desquiciada que recorría ese espacio. Bueno, es eso. Buenísimo, bueno, gracias. ¿De qué ciudad sos? De Olavarría. No está. Este no está. Bueno, este es el último, ¿no? De los trabajos seleccionados. Lamentablemente el autor no está. No sé de dónde es. Ignacio Guerra, no es de acá. Y este trabajo también se basó en el Google Street View, sin tener vinculación los dos. O sea, no es que se compartió en algún momento la idea, sino que surgió por dos lados distintos. Y la estrategia de narrativa también fue totalmente diferente y la estética fue diferente. Aquí hubo una elección por el blanco y negro. Se llama Caminos, ahí está quemada la imagen, pero se llama así. Y básicamente lo que él hace es una captura de distintos escenarios del barrio donde él creo que vive y le inserta a esa captura, y además le modifica el color y demás, y le inserta distintos textos que se convierten en hipertextos. O sea, esos textos nos van llevando a otros lugares, a otros escenarios, y así vamos recorriendo este pasaje, digamos, de una manera no lineal. O sea, ha armado como un hipertexto a partir del Google Street View. Y parte de esta frase que me gustó mucho, dice: para los Aymara, un pueblo que habita en los Andes, el futuro espera atrás y el pasado se ve adelante. La palabra Aymara que indica el pasado es Naira, que literalmente significa ojo, a la vista o al frente. También muy borgiano en este rescate de la cultura Aymara. Y entonces él hizo dos versiones. Él hizo una versión que es hipertextual, puramente textual, en donde nos va conectando distintas palabras y armando un entramado poético. Y por otro lado, bueno, ahí está toda la descripción del algoritmo como él lo pensó, el mapa de la deriva y algunas capturas que yo hice. Obviamente esto tiene sentido verlo en línea y ver los recorridos que son posibles en esta escena 360, ¿no? Y las cosas que él decide subrayar en estas capturas, ¿no? En estos recorridos que él hizo. Y los textos, ¿no? Trabajo muy poético, muy sensible, que la verdad es que nos gustó mucho. Bueno, y con esto, digamos, tenemos un panorama muy
escueto, porque como ya les dije hubo 40 trabajos, pero de alguna manera queríamos compartir este proceso que bueno, que para nosotros mostró un enorme grado de creatividad y también de compromiso, ¿no? Digamos, el tema de la distancia y de la virtualidad hace que bueno, que todo esté muy basado en el compromiso personal de cada uno por sostenerlo, ¿no? Porque si no, la cosa se diluye, ¿no? Entonces, bueno, se fue llevando todo ese proceso que fue bastante breve, porque en un mes creo que... Sí, era el último del año, estaban cansadísimos además, después de... Y en enero también trabajaron y bueno, pero bueno, acá están los resultados, así que bueno, para nosotros ha sido una gran experiencia y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Desde ya, muchas gracias a los estudiantes y a todos los que han participado.